Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. En la vida moderna coexisten situaciones que incrementan los riesgos para una mayor incidencia de diversas enfermedades crónicas que restan calidad a la vida y acortan nuestra existencia. Hoy hablaremos de una muy particular e importante. Se trata de la obesidad. Acompáñenos. Con nosotros el doctor José Rafael Ruiz Abraham, especialista y profesor de Medicina Interna del Policlínico Universitario Romari Coro de nuestra ciudad, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Lariuska. Un placer estar con ustedes y mis saludos a los amigos televidentes. El placer es todo nuestro, doctor. Para comenzar, ¿cómo se define la obesidad y cuándo se considera que una persona es obesa? Bueno, la obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial que se caracteriza por un aumento excesivo de peso a expensas del tejido graso. La obesidad se comporta además como un factor de riesgo que incrementa la aparición de otras enfermedades crónicas potencialmente fatales como la hipertensión, la diabetes mellitus e incluso algunos tipos de cáncer. Esto es muy importante tenerlo presente. Para clasificar la obesidad se usan de manera práctica dos mediciones muy frecuentes. La primera es el índice de masa corporal, que es la relación que existe entre la estatura y el peso. Y la segunda de esas mediciones es la circunferencia abdominal, o sea, es la medición de toda la circunferencia del abdomen a nivel de las caderas. Cuando la circunferencia abdominal es superior a 102 centímetros en el hombre, se dice que hay una obesidad en esta persona. Y en la mujer, cuando pasa de 88. Y en cuanto al índice de masa corporal, por encima de 30, se determina que una persona es obesa. Aunque estos dos parámetros no son los únicos, Lariuska, son los que más se utilizan de manera práctica para determinar si una persona es obesa. Doctor, nos queda claro que la obesidad es en esencia un aumento desmedido del peso, pero ¿cómo se origina esta situación? El origen de la obesidad es muy diverso y complejo. Se dice de manera práctica que hay dos grandes tipos de obesidad: la obesidad exógena y la obesidad endógena. La obesidad exógena es la más frecuente. Son aquellas personas que ingieren grandes cantidades de alimentos ricos en calorías y que el organismo no puede procesar esas calorías y obviamente pasa a acumularlas en forma de grasa. Y está la obesidad endógena, que no se basa concretamente en un aumento de la ingestión, sino más bien de algunas enfermedades o desórdenes endocrinos que pueden ralentizar el metabolismo e incrementar la deposición de tejido graso. Algunos estudiosos del tema han llegado a la conclusión que aproximadamente un 30% de los obesos tienen características de origen genético, o sea, tienen una predisposición genética a tener esta enfermedad. ¿Qué nos dice eso? Que la inmensa mayoría, o sea, alrededor de un 70% de los obesos, dependen de factores externos. Y el principal de estos factores es evidentemente la ingestión desmedida de alimentos muy ricos en calorías. No obstante, hay excepciones. Hay personas que comen mucho y no engordan tanto. Y hay personas que por poco que coman, pues el sobrepeso es la característica que los afecta. Estas son cuestiones ya de tinte genético. Es curioso que muchos piensan que ser una persona obesa no es una enfermedad. ¿Qué opina usted? Lamentablemente es así. Y esas personas están en un grave error. La obesidad no solamente es una enfermedad crónica en sí, sino, como dijimos al inicio, condiciona la aparición de otras enfermedades que con frecuencia terminan con la vida de la persona con el decursar de los años. O sea que eso hay que tenerlo bastante claro. Es una enfermedad y conduce a otras enfermedades. Es importante
tener presente que no todos los obesos muestran indicios de una enfermedad subyacente, pero que con el tiempo las condiciones para que esta aparezca están dadas. También se conocen múltiples influencias negativas que la obesidad puede propiciar a los pacientes que la padecen, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista social y emocional. Con frecuencia estas personas crean complejos por su apariencia, por la forma de vestir, por las limitaciones que tienen a la hora de realizar actividades comunes en la vida. O sea que no solamente en lo físico, sino también en lo psicológico, la enfermedad causa problemas. Doctor, ¿y cuáles son las principales condiciones que favorecen el inicio y la persistencia de esta enfermedad? Se conocen numerosos factores que pueden influir en la aparición del sobrepeso en las personas. De estos factores, algunos no muy bien conocidos y otros que están en investigación, pero que de una u otra forma pueden conducir a la obesidad. En este caso, es bueno tener presente que hay dos elementos fundamentales que, en mi opinión, tienen una repercusión bastante fuerte en el condicionamiento de la obesidad. El primero de ellos es la comida excesiva desde el punto de vista de alimentos de tipo rápido o chatarra. Y el otro elemento que también importa es la realización de poco ejercicio físico, o sea, una vida sedentaria o muy sedentaria, que condiciona que la persona no gaste energía y por tanto toda la que está ingiriendo en esos alimentos calóricos se acumula, como decíamos al inicio, en forma de grasa. Una variante de la obesidad que tiene mucha relación con el abuso de la comida rápida, la comida chatarra, es la obesidad infantil. Para los niños, el mal diseño de lo que comen por parte de sus padres, que son los que les dan la comida, condiciona muchas veces a que los padres no se den cuenta cuando sus hijos van rumbo a la obesidad. Y grandemente depende eso de la forma en que comen. Un niño obeso es un adulto enfermo con toda seguridad. Y le crea también a los niños esas afectaciones psicológicas que son todavía peores porque comienzan desde tempranas edades cuando el niño todavía no ha creado su imagen, su autoestima definitiva y eso puede influir. O sea que es también muestra de una mala educación nutritiva por parte de los padres que ya la obesidad infantil se esté convirtiendo en una situación bastante frecuente y peligrosa. ¿Cree usted que la obesidad siempre puede evitarse? Desafortunadamente no es así, Gariuca. Al inicio hablábamos que una parte de los obesos tienen predisposición genética. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden heredar esa condición de sus ancestros. Por tanto, esas personas que tienen predisposición genética a la obesidad no pueden evitar, con el paso del tiempo, que se instale el sobrepeso. Pero eso también vimos que era una parte de los obesos. La mayor parte, afortunadamente, sí lo pueden evitar. Una de las formas de evitar el sobrepeso se basa en la educación nutricional que reciban las personas desde las primeras edades de la vida. O sea, en los niños que son bien educados en ese aspecto, que su alimentación es balanceada, sana, que se evita el exceso de calorías en dulces, chucherías y toda una serie de alimentos ricos en azúcar, grasa, harina. Con mucha frecuencia esos niños no se convierten en obesos, incluso a veces con algunos rasgos hereditarios de la enfermedad. También es frecuente que las personas adultas no lleguen al sobrepeso por llevar una dieta saludable. Toda persona que abuse de la ingestión de dulces, de comida rápida, de alimentos ricos en grasa, harina, refrescos, postres, las personas que abusan de estos alimentos tienen el riesgo latente de llegar al sobrepeso de una u otra forma, incluso aunque no tengan antecedentes hereditarios. Una vez que la persona es obesa, doctor, ¿cómo puede llegar a recuperar su peso corporal? Una vez que una persona ha llegado
a cifras de peso que lo encuadran dentro de las personas obesas, no siempre es sencillo recuperar ese peso corporal. Pero de una u otra forma, para lograrlo, hay que tener mucha constancia, mucha autoestima y saber que se puede lograr modificando, entre otras cosas, los hábitos de alimentación. La primera de las formas para recuperar el peso, o sea, para bajar de peso, es evitando los alimentos que tienen muchas calorías, de los cuales hablamos al inicio. Por ejemplo, los alimentos azucarados, los postres, las confituras, la repostería, así como también otros alimentos como el arroz, el pan, los derivados de la harina, que también tienen muchas calorías y deben ser regulados de una medida que conduzca a bajar de peso. Y la otra forma de contribuir a recuperar el peso corporal es a través de una vida con ejercicios frecuentes, o sea, evitar a toda costa el sedentarismo extremo, caminar, dar trotes, montar bicicleta, cada cual, por supuesto, acorde a su edad y a sus necesidades, pero hacer algún tipo de ejercicio y reducir la ingestión de calorías. Esa es la manera generalmente adecuada para intentar recuperar el peso corporal. ¿Existen en nuestro país medicamentos para combatir la obesidad? Indudablemente, la obesidad es más fácil de evitar o prevenir que de tratar. Existen medicamentos que se utilizan en aquellos obesos extremos con la finalidad de reducir drásticamente su apetito y de esa forma, pues, minimizar la ingestión de calorías. Estos medicamentos casi siempre no son efectivos en todos los pacientes y pueden incluso generar reacciones adversas, por lo cual no están indicados ni usados en todos los casos. También existen medicamentos más modernos, como el Ozempic, que es un medicamento diseñado para los diabéticos tipo 2, que se ha visto que reducen grandemente el peso en este tipo de pacientes obesos. Pero en resumidas cuentas, los medicamentos no son la elección inicial ni la elección más segura para tratar este problema. Finalmente, Lariusca, algunos obesos clasifican para ser tratados desde el punto de vista quirúrgico. O sea, hay intervenciones quirúrgicas que reducen el tamaño del estómago y de esa manera acelera la saciedad de estas personas cuyo principal problema es que comen sin parar grandes cantidades de alimentos, y a través de esa operación esas personas se sienten saciados apenas han comido una pequeña cantidad de alimentos y de esa manera rebajan muchísimo de peso. Pero no todo el mundo que es tributario de este tipo de operación, además, como su nombre indica, son acciones quirúrgicas que pueden tener sus riesgos. Así que en definitiva, esas son las maneras que existen para tratar la obesidad. Doctor, gracias por habernos acompañado. Igualmente. A ustedes, mis amigos de siempre, la invitación es para encontrarnos dentro de 15 días y juntos compartir interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.